Salmo capítulo 6. Voy a dar lectura. Para el director del coro, con instrumentos de cuerda sobre una lira de 8 cuerdas, Salmo de David. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te dará gracias? Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera y volverán y de repente serán avergonzados. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias. Y en esta noche queremos oír tu palabra, que tú puedas obrar en cada uno de nosotros. Y quien habla necesita del suministro de tu Espíritu, la guía, que tú, Padre mío, puedas también ordenar mis pensamientos, como también, Señor, puede ser entregado tu palabra, pero también el que recibe puede ser presto, que reciba con mansedumbre la palabra implantada en sus corazones, a la cual hacen bien, a la cual, Señor, también tú les llamas a que presten diligencia. Y, Señor, obra en cada uno de nosotros. Esto te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero continuar en la serie que tenemos del libro de los Salmos. Es increíble cómo van pasando los meses. Y este es nuestro 6º mes. Y este es el capítulo 6. ¿no? Y vamos a estar estudiando. Y aquí queremos introducirnos. Y quiero tomar algunas palabras. Y dar por título, ¿no? La oración de David. Oración pidiendo misericordia en la prueba. Yo estoy tomando el título de la versión de las Américas, oración pidiendo misericordia en la prueba. Hay momentos en nuestras vidas que nos enfrentamos a algunas cosas negativas, por algunos pecados que comete el creyente y es injusta razón merecen el castigo. Aquí David dice, Señor, no me reprendas en tu ira. Es que ¿por qué David necesitaba tal reprensión? ¿Por qué David necesitaba tal corrección, tal disciplina o tal castigo? Pero pide esto, que no le castigue en su enojo, en su furor. Es muy diferente a ser disciplinado. Y aquí vamos a ver la oración que David hace en su situación. A veces cuando uno recibe el castigo del Señor o la disciplina del Señor, esto para muchos es algo deprimente, como que no les gusta. Y en ese contexto, ustedes se recuerdan, hemos estudiado el Salmo 5, cuando decía el versículo 1, ¿no? que el Señor pudiera considerar el lamento de David. En ese salmo David nos veía cómo salir de esa situación. El salmista decía, oh Señor, de mañana oirás mi voz, versículo 3, de mañana me presentaré delante de ti, vendré a ti. Pero hay otros momentos en nuestras vidas en que enfrentamos situaciones también como el rey David, y merecemos que tal cosa nos pase.
Recuerden, lo que sembramos, cosechamos. A veces hemos tomado una decisión equivocada, hemos hecho algo malo y como resultado, nos merecemos. Y esa es la situación aquí del rey David. David era un hombre de Dios, David era un rey, pero él no escapaba de la justicia de Dios o del juicio de Dios. Pero David, algo que sorprende aquí es que él se encierra, no está a la vista de todos, él se encierra en su aposento a solas. Es un rey llorando aquí, es aquí un Job en lo más interior, en su alma, en sus huesos, angustiado, languideciendo, como dice, pidiendo que el Señor le salve, que el Señor se vuelva a él. Y también este salmo tiene una imagen de Jesucristo, al Señor sufriendo, al Señor con los dolores en su interior por los pecados que estaría llevando por nosotros. Cuando Dios castiga a su pueblo es porque han hecho algo malo. Y a menudo Dios también usa a hombres o a enemigos del pueblo de Dios para ese proceso disciplinario. Porque David aquí va a decir, versículo 10, sus enemigos. Dios está trayendo a otros hombres, a los enemigos de Israel, a los enemigos del rey. En los salmos pasados hemos visto, incluso el enemigo era de su propia familia, ¿no? Pero aquí habla de sus enemigos, pero que la petición aquí de David es esta, que David tiene una confianza segura de que si él se arrepiente, dice Dios, no le escucharía y sus enemigos de repente serían, como el versículo 10, avergonzados. De repente, así como él está. Entonces, David no tiene que ir a otro Dios de las naciones. David sabe ir a un solo Dios y es su Dios. En los primeros 3 versículos él menciona Señor, 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 Señor. Hay un énfasis a Jehová, como tenemos en la Reina Valera. Y como te encuentres en este pasaje, también nos podemos hacer examen o aprender de David, ¿no? Aprender de David. No necesitamos terapia psicológica, no necesitamos doctores, no necesitamos hombres. David sabe a quién ir y sabe postrarse. Señor, dice, no me reprendas en tu ira. Así que no te desanimes en las pruebas, no te desanimes cuando Dios puede usar a hombres para avergonzarte, a hombres para que tú te puedas volver a Él. Y de hecho, ¿no? Deberíamos sentirnos tal vez que nos merecemos, y David dice que se merece, y por eso es que él dice, versículo 2, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Y sabe que eso es por gracia, porque David sabe lo que se merece. Por eso él exclama, ten piedad de mí. El Salmo 6 es como una oración de cómo salir en esas situaciones. Pero también un autor dice esto, el Salmo 6 es clave para salir de la depresión. Vivimos en este tiempo, en el tiempo donde mucha gente tiene mucho estrés, mucha depresión, mucho desaliento. Entonces podemos considerar también este Salmo de David como una oración por gracia y por misericordia. Como dice el versículo 2, ten piedad de mí, Señor. Este salmo fue escrito, como dice ahí ustedes al comienzo, para el director del coro, ¿no? Con instrumentos de cuerdas sobre una lira de 8 cuerdas. Es bueno considerar esto, porque es parte, ¿no?, de los escritos. Y el punto aquí del salmo es que es esto: cuando estemos deprimidos, cuando estemos desanimados, recuerden, la mano de Dios va a estar sobre nosotros. Pero el camino para salir de esto es orar a Dios, por gracia, por piedad, por misericordia, y entender que esto, cuando suceda, el Señor va a responder. Sea el rey, sea un obrero de la iglesia, sea el pastor, sea el profeta, el Señor va a escuchar. Y de repente, aquellos que están avergonzando, humillando al pueblo de Dios, el Señor también va a avergonzar.
porque esa es la oración de David. Versículo 9 dice: el Señor ha escuchado mi súplica. Él empieza orando: Señor, no me reprendas, pero al final tiene tal confianza, dice: el Señor ha escuchado mi oración. Una cosa que Dios quiere que su pueblo haga cuando está siendo disciplinado es que corramos hacia Él. David no corrió a otro lado. A veces en este tiempo, pues primero vamos a los hombres, después a Dios. Cuando primero debemos ir a Dios y de ahí considerar a los hombres de Dios o a los ancianos, ¿no?, en la fe. Si hubiéramos estado tal vez en lugar de David, ¿qué hubiera hecho usted? Pero David hizo lo correcto. Él sabía que se merecía. Él sabía esto. Y a medida que vamos a ir avanzando en estos salmos, vas a encontrar, aparte de David, ¿no?, en otras escrituras también, a hombres deprimidos. Tienes un Jeremías llorando, tienes un Job en sus calamidades. Aquí tienes un David que pide: Señor, sáname. Sáname, dice el versículo 2, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy angustiada. Versículo 6, cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto, dice, mi lecho, con lágrimas llego mi cama. ¿Vale? Es muy poético este salmo, pero en realidad David está a solas con Dios, pidiendo. Entonces, nuestra primera acción aquí debe ser ir a Dios. No a un psicólogo, no a un psiquiatra, ni a un grupo de ayuda, ni a un grupo de reforma moral, ni medicamentos, porque hay mucha gente que usa tal cosa, sino deberíamos ir a Dios. Esta es la lección que el rey David aquí nos da, y él lo aprendió de su propia vida, y nosotros necesitamos aprender. Cuando esto haya pasado, habremos de superar esa prueba. Vamos a ver este salmo en 3 partes, y primero vamos a ver versículos 1 al 5, la petición de oración aquí de David para su alivio. Este es el primero de los salmos, se conoce como salmos penitenciales: el Salmo 32 igual, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130, Salmo 143. David estaba sufriendo, y no un sufrimiento leve, un sufrimiento al tal punto que así lo describe. Está en una angustia mental, una angustia en su cuerpo, pero por su pecado, porque él se merecía por todo lo que había hecho. Y aquí en los primeros 5 versículos vamos a ver las 5 peticiones que hace David. La primera petición de David es sobre la reprensión, ¿no?, y el castigo de Dios. Él dice: Señor, no me reprendas. No me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Dios al que ama disciplina. Dios reprende. Esos son lenguajes que están en la Biblia. En el Nuevo Testamento es claro el juicio de Dios, pero muchos creyentes piensan que el Nuevo Testamento ves un Dios de amor. Dios es amor, pero cuando el pecado, ¿no?, o cuando ha habido rebelión, el pecado debe ser castigado. Y ahí es donde tienes a David. David se merecía el castigo de Dios, pero él no le pide a Dios aquí que le libre de su reprensión y castigo. Podemos ver ahí correctamente. Lo que sí le pide a Dios es que no le trate con su enojo, ni con su ira, ni con su furor. Esto es, como diría David: disciplíname, pero no me castigues en tu enojo, en tu ira. David sabe orar, sabe lo que está pidiendo, y podemos aprender también de David a cómo orar. David no quiere que Dios le castigue en su ira, por eso le pide a Dios, ¿no?, que sea con él como Dios quiere tratar. Quiero leer un versículo
Usted puede buscar en Jeremías, capítulo 10, versículo 24. Este es el mismo tipo de oración también que Jeremías ora. Tiene las palabras de David. Y dice Jeremías, capítulo 10, versículo 24. Repréndeme, oh Señor, pero con justicia, no con tu ira, no sea que me reduzcas a nada. Considera, hermano, esto, la ira de Dios, el enojo de Dios, que es destructivo, que puede, como dice, lo que puede caer a los enemigos de Dios, versículo 10, para los tales es el castigo. Tal vez no vemos un Dios así en el Nuevo Testamento. Y Jeremías dice esto, repréndeme. ¿Y qué dice David aquí? No me reprendas, pero en tu ira. Y eso es lo que David está pidiendo. Una cosa es ser disciplinado por Dios. Si usted alguna vez ha sido disciplinado, sabe lo que es eso. Pero otra cosa es disciplinado de parte de Dios en su enojo, en su ira. Tenemos que diferenciar. Ahora, las dos cosas no son iguales, ¿no? Uno tiene que ver con la ardiente ira de Dios. Ese versículo debe ser considerado entonces muy cuidadosamente. Y algunos creyentes, ¿no?, como dije ahora, o en el Nuevo Testamento, piensan que nunca deben preocuparse del enojo de la ira de Dios. Porque hay un concepto que dice, ¿no? El Señor ya, o Jesucristo ya cargó la ira, el enojo. Y David se estaría contradiciendo. No, nada más la Biblia nos muestra en toda la Biblia que Dios es también fuego, es celoso, dice consumidor. Y la oración de David es esto, ¿no? Que el Señor no lo reprenda en su enojo. Así que usted debe también pedir de la misma manera. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Algunos toman este pasaje para apoyar que el Señor ya no trata con furia, con enojo, con su furor. Dice, ¿no?, Hebreos 12:6, a quien ama el Señor le disciplina, o Jehová lo disciplina. Siempre hemos hablado de disciplina correctiva. La disciplina del Señor es necesaria cuando uno se ha desviado. Pero aquí es una disciplina de un padre a un hijo. No es la disciplina, ¿no?, por el cual David está hablando, con ira, con juicio. Pero hay un versículo que nos advierte muy claramente, por el cual creo que yo quiero que ustedes puedan leer, y es Hebreos capítulo 10, versículo 31. No solamente está Hebreos 12:6, sino está Hebreos 10:31. Espero que te haga saltar también. Dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto es enojo, esto es furor, esto es ira. Es algo aterrador caer en las manos de un Dios vivo. Y esto está dirigido para los creyentes como advertencia. Por eso no se puede jugar con el pecado, por eso no se puede jugar con la apostasía. Entonces, lo sabio es no hacer enojar a Dios. Y David está pidiendo esto, que el Señor no lo reprenda con su enojo, con su furor. La segunda petición de David es por gracia de parte de Dios. Versículo 2. Ten piedad de mí, ten piedad, ten misericordia de mí. Todos los creyentes, los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son pecadores y necesitan gracia. Entonces ese es un lenguaje, hablo de la gracia de Dios, y aquí David está pidiendo misericordia. Y creo que cuando uno está más cerca de Dios, ¿no?, cuando uno sabe de que el Señor le ha perdonado, va a reconocer como David, ten piedad de mí, no, porque pecador soy, merezco ser tratado conforme a mis pecados. Por eso es que es la oración de David, oración pidiendo misericordia en la prueba o en la disciplina.
Dice un comentarista en esta parte, creo que puedo considerar sus palabras. Dice, las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, abundan con la gracia de Dios. Incluso cuando Dios ha causado que la calamidad golpee a uno de sus siervos cuando lo merecen, Dios está dispuesto también muchas veces a librarle de su disciplina infligida por su asombrosa gracia. Entonces, todos los santos han estado en la condición de David. Y usted puede estar o ha estado, pero también el Señor sabe extender su cetro de gracia, ¿no? Su gracia. Y aquí el texto dice, pues languidezco. Es lo que dice en mi versión, me estoy consumiendo. Y esto muestra o significa que David está totalmente triste, está débil. Otra traducción también para la palabra languidecer. Y es algo literal aquí lo que David está pasando, está tan deprimido. Esa es su situación y por eso está apelando a la gracia de Dios, que ni se merecía, ¿no? Que ni se merecía, y la gracia de Dios es capaz de ayudar a sus hijos. Y David conoce a ese Dios, pero cuando el Señor también trata, lo hace para bien, a veces humilla, ¿no? Pero el Señor conoce el corazón. Tercero, la petición de David aquí es para la sanidad de parte de Dios, versículos 2, la parte B, y versículo 3. Es lo que dice, voy a leer, sáname, Señor, ¿no? David está pidiendo por sanidad de parte de Dios. Está enfermo David, ¿no? Por dentro, espiritualmente, puede ser físicamente, puede ser mentalmente. La palabra aquí, estoy consternado. Está David temblando o tembloroso o aterrorizado, porque puede ser destruido de parte de Dios. David cree que ya se está muriendo. David cree que esto es el fin. Pues languidezco, sáname, Señor, porque mis huesos, dice, se estremecen. Aquí los huesos se refieren a la parte material. Y versículo 3, mi alma está muy angustiada. ¿Quién dijo esas palabras también? Al final de su vida, Cristo. Hasta tal punto. Así estaba el alma del Salvador. Este es un salmo mesiánico, pero trae a nuestra memoria esto. Y aquí el alma se refiere a la parte inmaterial. David asistió en su estado físico, emocional, en su estado muy desesperado, y necesita la mano sanadora de Dios. Recuerden, Él es el médico de este cuerpo, Él es el médico de las almas, Él es el médico de los pecados de los hombres. Él puede sanar. Lo que nos recuerda esto Isaías, ¿no? Allá hablando como el médico. Él necesitaba aquí una sanación de Dios, y eso es lo que le pide exactamente. Sáname, dice, Señor, porque mis huesos se estremecen. Este es un rey que está siendo humillado por su pecado y ora así. No importa, ¿no? Puede ser uno grande, puede ser un mendigo, pero necesita que Dios pueda volverse a él, que Dios le pueda restaurar. Porque David así no puede servir a una nación. David no puede servir a su prójimo. Hechos 13:36 no dice, porque David, habiendo servido, en este estado no se puede servir. No, su ser, su interior está infectado, está enfermo. Por eso dice, mis huesos se estremecen, mi alma está muy angustiada. Dice, y sigo leyendo, y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Recuerden a Job, no sabemos. Pero el versículo 3 termina con esta pregunta, ¿hasta cuándo? Como decir, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Él necesitaba una ayuda, una liberación de parte de Dios, pero necesitaba en ese momento. Dios conoce el tiempo conveniente para la humillación de David, de la misma manera por nosotros. Dios sabe cuánto tiempo necesitamos ser humillados, estar postrados en la cama.
Se me viene un hombre en el Antiguo Testamento, en Isaías, el rey Ezequías, pidió por sanación, pero algo que Dios le dice: he visto tus lágrimas, le dice. He visto cómo te has humillado. No es que las muchas lágrimas convencen a Dios, pero Ezequías, o el rey Ezequías, se había humillado verdaderamente. Te puedes decir: Señor, ¿hasta cuándo voy a salir de esto? Pero el Señor sabe cuánto tiempo nos tiene que humillar para luego también exaltarnos. La cuarta petición de David es esto: que Dios se vuelva a él. Versículo 4, ¿no? Leemos así: vuélvete, Señor. ¿No? Es la otra petición, ¿no? Que Dios se vuelva a él. Este es un pedido muy personal, que Dios, como dices, personalmente se reconcilie o que regrese para nuevamente bendecirlo, levantarlo, fortalecerlo. En este sentido, Dios había dejado a David, que ya no lo estaba usando como antes lo usaba, que ya no lo estaba bendiciendo. El alma de David estaba en total desesperación, es la descripción que tenemos. Y aquí le pide a Dios, ¿no?, que Él se vuelva y le bendiga nuevamente. Esto nos enseña algo muy importante. El alma de una persona solo tiene un sentido, ¿no?, de propósito cuando Dios, ¿no?, está a cargo de eso, o es el centro de ella. Y cuando Dios no está, todo es vacío. Ahora quiero que podamos ver la parte B del versículo: sálvame por tu misericordia. Aquí vamos a ver igual versículo 5: porque no hay en la muerte memoria de ti, en el Seol, ¿quién te dará gracias? Aquí está la quinta petición de David para salvación, para liberación, para salvación. Como dice, David clama por liberación de su terrible depresión, y solo Dios puede salvarlo, a uno que está totalmente como deprimido, como el rey David aquí, por sus decisiones equivocadas. En el versículo 4, David no creía que merece ser liberado. Por eso él ora: Señor, rescata. ¿Quién pide así? Alguien sabe que no, alguien que no se merece. Esta es la profunda humillación de David. Por eso él apela a su misericordia. Hemos visto, ¿no?, el versículo 2, a su misericordia. Y David se presenta como una persona desamparada. Ustedes han visto a los mendigos, ¿no?, o los que están en los hospitales totalmente postrados, dependiendo totalmente de las manos de un doctor. Y David, como rey, está en esas circunstancias y apela a la misericordia de Dios, pero en un estado de desesperación. Por eso dice el texto: sálvame por tu misericordia. Y cuando la palabra viene a tu mente, ¿no?, un hombre que pide, ora así, es que realmente entiende su condición. Y David así está orando aquí. Ahora el versículo 5 comienza con una conjunción: para o porque. No hay considerar esto. Y presenta aquí una razón, ¿no?, o una explicación de por qué su petición a Dios de esta manera. Dice: porque no hay en la muerte memoria de ti. Por eso él desea la liberación, porque sabe que si David muere en esa depresión, en esa angustia, dice: en el Seol, ¿quién te dará gracias? Sabemos lo que pasa con los creyentes que descansan en el Señor. En el cielo no es que están en un hotel de todas las estrellas. No, ahí están sirviendo, están ocupados en la adoración. Pero hablamos aquí en la tierra. No, ya no hay servicio. Y David acá una razón. Por eso Dios, como decir: Señor, dame una oportunidad para que te sirva. ¿Qué manera de pedir? Por eso, no, si me muero, no, ya no voy a poder. David ora de esta manera. Ya no podría hablar de Dios, ya no sería el compositor de los salmos cantados, ya no puede dar acción de gracias, no puede a otros testificar. Pero si Dios liberaría a David,
aquí podría convertirse en un gran agente o un gran testigo de Dios. Es lo que dice el versículo 5 ya, porque ya no hay memoria de ti. Si voy al Seol, al lugar de los muertos, podemos orar así. O quieres morirte en tus penas. Yo no creo ninguno. A veces queremos una mano para servir al Señor, cualquiera, ojos o pies. Esto es lo que David está pidiendo aquí, que lo libere, que le demuestre una vez más la luz, que le muestre su gracia, que le muestre su misericordia. Ahora vamos a ver el segundo. Como dije, está dividido en 3 secciones este salmo. Versículo 6, versículo 7. La descripción de David de sí mismo. Dice versículo 6, cansado estoy, dice David. Cansado estoy de mis gemidos. Esto habla de la condición o descripción de David. ¿No? Cómo se sentía en las noches. ¿Cuál era, no? O sea, cómo vivía, dice, en medio de lágrimas. Versículo 7, se consume de sufrir, mis ojos han envejecido a causa de todos mis adversarios. Lo que puede hacer el pecado es esto, hermanos. A tal punto de estar no tan humillado, de tanto pedir, la condición de David. David aquí se describe a sí mismo como decir, en un naufragio emocional. Estaba muy cansado de gemir, de llanto, agotado físicamente, agotado emocionalmente. En las noches, dice, derramaba tanta lágrima que estaba todo su sábana empapado, como dice, no, un mar inundado. Pero eso muestra, ¿no?, su condición, no es algo literal. Pero ese gemir, ese llanto afectó su vida. Dice, se consumen de sufrir. Afectó su vida. Afectó su hombre interior. Y este es el estado en que el pecado deja al hombre. No hablo de un creyente. Esa es la condición. El pecado no dejó feliz a David. Sea no por el pecado que se le conoce por adulterio, pero fue un momento de placer, nunca dejó a David feliz. El pecado dejó totalmente deprimido, ¿no? Dejó totalmente en ese estado al rey David. ¿Y eso qué fue? Que lo llevó a una depresión. Pero lo que sigue es que iba a estar rodeado de enemigos. Rodeado de enemigos, de adversarios, como dice nuestras Biblias. Se suma no solamente la depresión, no solamente ese estado, sino adversarios que harían a David tan miserable su vida. Y por eso David está llorando y está, como dice, envejeciendo. Hasta tal punto creo que había más arrugas en sus ojos, como cuando uno ya es una persona adulta. Ustedes ven cómo, ¿no?, se va formando su perfil. Así está David. Así se encuentra, está llorando. Y cuando te encuentras rodeado de enemigos, uno puede desgastarse también más rápidamente. Es lo que nos muestra aquí, y también emocionalmente. Y así uno puede envejecer rápidamente. 3 observaciones aquí o aplicaciones para nosotros. En un momento aquí no había, ¿no?, un hombre como David en su tiempo, antes de pecar, un hombre fuerte. Él estaba como rey, estaba en un reino de una persona muy segura. Pero de repente el pecado destruyó su vida, sus emociones, su confianza, su comunión con Dios. Primera observación. Segundo, la depresión en que David estaba se merecía. Dios estaba castigando a David por su pecado. Y no estaba tan feliz David en su pecado. Por eso fue aquí su descripción de su miseria en su vida. Tercera observación de David.
David hizo lo que todo creyente puede hacer, ¿no? Lo que todo creyente puede hacer, ir directamente a Dios. Esa es la enseñanza en esta noche. Y David sabe aquí a quién ir. No habla con otras personas, como dije. Solamente ora a Dios. Para finalizar la tercera parte de este salmo, aquí tenemos las advertencias de David a sus enemigos. Versículos 8 hasta el versículo 10. Su oración también incluye para que Dios pueda apartar a sus opositores. Versículos 8 en adelante: apartaos de mí, ¿no? Cada vez que David hablaba con Dios acerca de sus opositores, sus enemigos, siempre lo hacía con una plena esperanza de que Dios escucharía y respondería. Esta es la confianza que tenía David realmente, ¿no? Y por eso advierte a sus enemigos. Y aquí hay 3 advertencias. Versículos 8 y 9. Apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Primera advertencia. David advierte a sus enemigos que se aparten de él, que se alejen de él y que dejen de hacerle la vida que le estaban haciendo, una vida tan miserable, porque lo estaban atacando. Este es el rey. Pero Dios llama a ese ataque iniquidad. Versículo 8. Todos los que hacéis iniquidad, hombres sanguinarios, hombres malos, hombres perversos, hombres inicuos. Dios lo describe a este tipo de hombre así, hombres que se oponen. Ahora, para que David se aleje, para que los enemigos de David se alejen de Dios, es que David está volviéndose a Dios. El Señor está respondiendo. Es la confianza de David. Él oró: vuélvete, Señor, rescata mi alma. Y David ora por aquellos que le están oprimiendo. Sabría que Dios escucharía la oración de David. Y esa es la convicción que debe tener cada uno de nosotros, que Dios va a responder a los suyos. ¿Qué hace el enemigo? ¿Quiere conspirar? A David lo quieren destruir, probablemente sacar del trono, tener subyugados. Pero David ora aquí por ellos, que se alejen, ¿no? Que ya no estén atacándole. La segunda advertencia, versículos 9, la parte B: el Señor recibe mi oración. Y versículo 10, la primera parte: todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Y aquí está la segunda advertencia, David advierte a sus enemigos sobre su vergüenza futura. ¿No? Dios los va a tratar, Dios los va a humillar a los enemigos del rey. Dice un comentarista: aquellos que aumentan los sufrimientos de los santos bajo disciplina sufrirán vergüenza. En la experiencia de los santos de Dios, el sol siempre estalla después de las lluvias. Incluso si un siervo de Dios merece el castigo de Dios, ay del enemigo. Ay del enemigo, porque si este siervo clama a Dios, Dios lo va a escuchar y va a responder repentinamente, en cualquier momento. Y es lo que aquí David, y finaliza con la tercera advertencia: y de repente serán avergonzados. De repente serán avergonzados. Y esta es la tercera advertencia. David advierte a sus enemigos sobre el futuro de sus enemigos, de su estado. Van a ser, dice, consternados, abrumados, avergonzados, o tal vez en la misma condición de David, o peor que la condición de David, porque trata con el enojo, trata, ¿no?, de la ira de Dios. Y aquí la palabra es que ellos también se van a estremecer, así como estaba David, tal vez aterrorizado de que el Señor le pueda tratar de esa manera.
Yo creo que un hombre así puede temblar. David estaba temblando en su interior. Pero aquí David advierte a sus enemigos. Lo que le hicieron a él, Dios los va a hacer a ellos. Tal vez no en esta vida, tal vez en la vida futura, pero sí va a ocurrir. Nadie se va a librar de la justicia de Dios. Dios se encarga de los sufrimientos de los santos. Y los que quisieron hacer esto a David, Dios trataría con ellos. Este salmo es un salmo muy serio, ¿no? Es muy serio, como dije. No se puede, o los enemigos de Dios, o los enemigos de los cristianos, igual van a ser tratados, porque son los amados, los elegidos de Dios. Y aquí, de manera ya concluyendo, algunos pensamientos. Los creyentes que están deprimidos deberían pasar más tiempo hablando con Dios. Primera aplicación, David nos enseña eso. Los creyentes deprimidos porque han pecado y merecen estar en esa condición, deben confesar honestamente a Dios sus pecados y apelar a la piedad, a la bondad, a la misericordia de Dios para su rápida salvación o liberación. Tercero, los enemigos o adversarios que se oponen a los fieles siervos de Dios, aunque merecen ese castigo, necesitan también ser advertidos que Dios va a obrar por el mal que están haciendo a los suyos. Cuarto pensamiento. Cuando Dios nos castiga, hermanos, Dios tiene sus razones. A veces no nos da explicaciones como Job, pero aquí estoy diciendo, cuando Dios nos castiga, tiene sus razones. Primero, para llevarnos a depender de Él. Probablemente estaría uno ya pensando, ¿no?, de que uno mismo puede hacer muchas cosas. Dijo un presidente en los Estados Unidos hace años, ¿no?, sin la Biblia no se puede gobernar un país. Pero hoy día los presidentes, los candidatos piensan que puedan gobernar con la sabiduría de este mundo. Esto creo que lo dijo un presidente que era cristiano, por eso lo mencionó. Pero estoy diciendo aquí, cuando Dios castiga tiene sus razones. Primero, para llevarnos a depender de Él. Segundo, para entrenarnos y ser mejores hombres, mejores soldados, ¿no?, en esta guerra espiritual, en esta guerra cristiana. Cuando Dios nos castiga, también, hermanos, es para que nosotros podamos, los cristianos, intensificar un odio mayor al pecado. Por eso Dios pone. También cuando Dios nos castiga, hermanos, es para que podamos ver nuestro mayor grado de depravación y cuánta gracia, cuánta misericordia hemos recibido. El Señor también trata así para que crezcamos en más gracia. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Mi poder se perfecciona en tu debilidad, bástate mi gracia. Y Pablo, ¿qué estaba pidiendo? 3 veces he rogado al Señor, dice, ¿no?, que le quite ese aguijón. Pero el Señor dijo, no, Pablo. Lo dejó así con su enfermedad, y no sabemos qué enfermedad. Entonces, cuando el Señor te castiga, también considera esto, es para que puedas crecer más en su gracia. Su gracia es suficiente. Cuando el Señor nos disciplina, también es para que nos alejemos del mundo. David aquí no hizo treguas ni alianzas. No se fue a otro lado. El Señor también trata con nosotros para que podamos experimentar más de su poder, ¿no? Que Dios es suficiente. El Señor también esto lo permite para que podamos ser grandes testigos de Dios. Por eso David pidió, ¿quién te dará gracia en el Seol? Queremos estar vivos con salud para hablar, para reflejar a Dios, y por eso el Señor a veces nos pone ahí. Por eso Dios tomó lo vil, tomó lo sucio y lo hizo vasos de honra. ¿Y qué podemos pensar aquí respecto a Cristo?
tiene una aplicación este salmo, ¿no? No solamente se está centrado en David, es un salmo que pone a la persona de Cristo. Y tal vez ya para nada más finalizar aquí, ¿y cómo podemos ver a Cristo en este salmo? Cuando Cristo vivió de una manera perfecta, cuando Cristo fue un hombre sin pecado. Cristo no merecía ser tratado como fue tratado en una cruz por su Padre. No, la disciplina. Pero Cristo no cometió ningún pecado. David está con derecho a pagar todo eso porque ha ofendido, ha pecado. Nosotros también merecemos ser reprendidos con su ira. Pero el Señor no, esto nos lleva a Cristo, hermanos, a pensar. Y es correcto, ¿no? Encontrar a Cristo en toda parte, en toda la Biblia. Pero en este salmo, hermanos, debemos pensar en Cristo también. Cristo no pecó, pero Cristo sufrió bajo la ira de Dios, porque tomó nuestro lugar y pagó el precio de nuestros pecados. Ese es el caso de Cristo, pero tu propósito, para que usted y yo ya no podamos ser tratados con esa ira que fue tratado Él. Sabemos todo hombre que no está en Cristo, esa ira completa todavía permanece. Y sobre nosotros fue quitado esa ira porque el Hijo fue tratado totalmente por el Padre. Entonces meditemos este salmo también en Cristo. Cristo sufrió la ira de Dios. Él lo llevó. Él experimentó la disciplina amorosa de Dios con furia. Pero sobre nosotros algo que nada más cae, hermanos, así es la mano bondadosa de Dios, la mano amorosa de Dios, de un padre a un hijo. Eso significa, hermanos, que nunca vas a experimentar la ira que Cristo ha experimentado, nunca vas a experimentar el castigo que Cristo ha experimentado, nunca vas a experimentar la muerte que Cristo tuvo que morir. Por eso Él dijo, consumado es, todo se ha hecho. Que el Señor nos pueda dar más comprensión de este salmo. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios. Te damos gracias por la meditación, exposición de tu palabra. Dice que tu palabra da más luz a los simples, a los sencillos. Señor, en el pasado te ofendimos toda la vida. Y Señor, aún después de haber recibido la unción de tu Espíritu Santo, después de haber sido regenerados, salvados, tenemos, Señor, el capricho o la tendencia muchas veces, Señor, de buscar nuestra propia voluntad o hacer lo que mejor nos parece que es correcto, pero que tú te opones a eso y fallamos. Y muchas veces, Señor, de los que estamos aquí podemos estar hoy enfermos físicamente, enfermos emocionalmente, enfermos mentalmente, enfermos de nuestro hombre interior. Y este salmo, Señor, en esta noche puede ser usado para que tú puedas tratar a nuestra alma, que tú puedas ser ese médico que restaure nuestro hombre interior, que necesitamos de tu gracia, aún queremos experimentar más gracia, aún queremos ser testigos como David que imploraba, ¿quién te dará gracias cuando ya no esté aquí? Sé que tus caminos, oh Dios, son justos. Tú sabes cuándo es nuestro fin. Pero, Señor, que no podemos dormirnos en el pecado. Que no tengamos ese letargo espiritual. Al que ama tu disciplina, oh Dios. Y si no merecemos, Señor, la enfermedad o la salud está quebrado, es porque tú, Señor, tienes el control. Y aún quieres tratar con nosotros. Haznos conocer, Señor, el fin o el propósito de eso. Te rogamos Señor, que nos muestres para que veamos tu poder, tu gloria sobre nosotros. Y que tú seas, Señor, en medio de todo eso glorificado. En Jesucristo
te oramos, te pedimos todo esto. Amén.